Continuamos narrando la apasionante vida de Elizabeth Rosanna Gilbert, la aventurera irlandesa que huyó de su pasado y cambió de identidad, convirtiéndose en la bailarina española Lola Montes. En el anterior capítulo relatamos los primeros años de vida de nuestra protagonista. Desde la India a Irlanda, pasando por un inconcluso divorcio y diversos fracasos amorosos, manteniendo eso sí vivo el ímpetu por su pasión y modo de vida: el baile español. Tras una azarosa gira por las principales capitales europeas, en París, Lola Montes sufrió el fallecimiento de Alexandre Dujarrier, un rico director de diario con el cual iba a contraer nupcias. Sola decidió probar suerte en Alemania y por azares del destino recayó en Múnich, capital del Reino de Baviera, el más poderoso estado de la Alemania del Sur. Lola Montes fue recibida por el sexagenario monarca Luis I, quien nada más ver a nuestra protagonista cayó perdidamente enamorado. El soberano bávaro desoyó los informes de sus consejeros y ayudantes sobre los escándalos que había protagonizado Lola en casi cada país por donde había pasado. La bailarina española merecía una oportunidad en Múnich y se estrenaría a lo grande en el Gran Teatro de la Corte. Es más, Luis I concedió la mitad de la taquilla al artista en vez de un tercio como era costumbre. Lola Montes debutaría en el entreacto de la comedia El Príncipe Encantado de Johann von Plotz, una obra programada para los festejos del 36 aniversario de la reina Teresa de Sajonia. Pronto, los rumores sobre el enamoramiento del rey circularon por toda la ciudad de Múnich. La reina Teresa excusó su presencia en el estreno de La querida de su esposo a causa de una supuesta jaqueca. Tanto daba. Luis, ufano, desde el palco, contempló a Lola Montes debutar con La danza de la araña, un número que terminó con una sonora pitada. Luis I observó a sus súbditos horrorizado. ¿Cómo podían maltratar a aquella pobre muchacha? Sin importar lo que dijeran, el soberano bávaro se levantó y aplaudió casi solo. A pesar del explícito apoyo del rey, en la siguiente actuación Lola Montes se encontró con que muchos asientos estaban vacíos. Pero Luis I prosiguió con sus encuentros con la bailarina española, dejándose ver con ella incluso en público. Como muestra de la pasión que sentía el rey alemán, nos remitimos a una carta que escribió a su amigo el barón Heinrich von der Thann. Estoy preso de la pasión como nunca. En ocasiones no podía comer, no lograba conciliar el sueño, la sangre me hervía enfebrecida por las venas, me elevaba hasta los cielos. Mis pensamientos se volvían más puros y yo me convertía en una persona mejor. Era feliz, soy feliz, mi vida tiene una nueva vitalidad. Soy joven de nuevo, el mundo me sonríe. Luis, amante del arte, como no, de inmediato dispuso que Lola Montes pasara a formar parte de la Galería de las Bellezas, una estancia real donde se exhibían 30 retratos de las mujeres más hermosas de la época. Desde damiselas de la alta nobleza hasta la hija de un zapatero. Las malas lenguas bisbisaban que la mayoría de muchachas retratadas eran o habían sido amantes de Luis I. El pintor que ejecutó la obra fue Joseph Karl Stiller, y el resultado lo pueden ver en sus pantallas. Lola Montes, en su plenitud, a los 25 años de edad. Pronto, Luis I dio un paso más allá y le asignó a nuestra protagonista una secreta pensión consistente en 10.000 florines al año, una cantidad nada desdeñable, pues un ministro cobraba unos 6.000 florines anuales. En estos momentos, Lola residía en el lujoso hotel Bayerische Hof, lugar a donde religiosamente cada día acudía a visitarla el rey. Pero pronto Lola Montes reclamó una residencia para ella sola. El sexagenario monarca accedió, comprándole una lujosa villa estilo italiano en el número 7 de la Barrelstrasse. Entre el precio de compra, la reforma y decoración, Luis I abonó unos 50.000 florines. Recordamos que el salario anual de un ministro era de 6.000 florines. Lola pedía y el rey consentía. Nuestra protagonista contó con servicio, carruaje e incluso una pequeña corte compuesta por varias doncellas.
En esta vivienda, Luis y Lola pasaron agradables momentos. Los enamorados gustaban de conversar sobre arte y en especial sobre España, nación por la cual Luis I sentía una especial debilidad. El monarca bávaro estaba pletórico, exultante, y a pesar de su conocida austeridad, no le importaba derrochar su dinero con presentes de alto valor como joyas y otras fruslerías. Podríamos pensar que Lola por fin había encontrado la vida que quería. Vivía como una aristócrata, amante de un rey y sin necesidad de preocuparse por los altibajos de su carrera artística. Pero ya sabemos del voluptuoso ánimo y sensualidad de nuestra protagonista. Como sucedía en cada ciudad donde pasaba, Lola congregaba en torno suya un nutrido grupo de admiradores. El principal de ellos era un oficial de artillería, Friedrich Nussbaumer, con quien se dejaba ver agarrada del brazo por las calles de Múnich. De inmediato corrió el rumor de que Luis I, a fin de normalizar la situación con su amante, los pretendió casar. Muchos consejeros informaron a su rey sobre los devaneos de Lola Montes con el joven oficial, pero Luis I rechazó cualquier tipo de sospecha que recayera sobre su Lolita, así gustaba llamarla. La amante del rey incluso fue más allá en sus pretensiones, demandando a su querido un título nobiliario, algo difícil pero no imposible de conseguir, pues si bien el rey tenía potestad para realizarlo de manera unilateral, oficialmente necesitaba de la aprobación de la nobleza bávara. Ante los enfados de Lola por las dilaciones del rey, Luis I la compensó, modificando su testamento para que, tras su muerte, heredara 100.000 florines y 2.400 florines anuales de por vida, siempre que nunca contrajera matrimonio. Más pronto, Lola protagonizó sus primeros escándalos públicos en Múnich. Cierta noche, en estado de ebriedad, fue en búsqueda de su amigo, el oficial Nussbaumer. Lola se equivocó de dirección y en plena noche aporreó varias puertas hasta que una mujer le recriminó su comportamiento, ante lo cual Lola respondió que anduviera con cuidado, pues ella era la amante del rey. El jefe de policía, Johann von Pechmann, informó al rey sobre el suceso, pero como siempre, Luis I hizo oídos sordos ante cualquier falta de su Lolita. A pesar de ello, Pechmann demandó informes a sus colegas europeos, pues nuestra protagonista, desde que entró en Múnich, se negó a facilitar cualquier documento que la identificase. El jefe de policía además tenía infiltrada a Crescentia Ganser, intérprete y doncella residente en el domicilio de Lola Montes. Pechmann quiso aportar una prueba contundente y la encontró con el testimonio de esta señorita, quien en declaración jurada afirmó que Lola Montes mantenía relaciones sexuales con el oficial Nussbaumer. El jefe de policía, Ufano, presentó esta evidencia al rey Luis, quien al principio se tomó muy a mal la infidelidad de su amante. Mas tras una reunión con ella, se consoló con su perdón y la promesa de que nunca más volvería a encontrarse con él. Luis I además decretó el traslado de Nussbaumer a Wurzburgo. En efecto, el sexagenario rey estaba perdidamente enamorado. En una carta a su confidente, el barón von Thun le dijo: «Querido amigo, Lolita, así es como la llamo, está siendo y será por siempre terriblemente calumniada. Una extranjera que desea instalarse en Múnich, una extranjera bella, espiritual y amada por el rey. ¿Qué más se necesita para levantar contra ella la maledicencia, la hostilidad y la persecución? Pues todo esto acabará y resplandecerá la verdad. Lola no es solo una mujer que me ama, sino una buena amiga que me ha prometido decirme siempre la verdad». Así era. A pesar de que Lola Montes intentó formar un círculo de amistades, la mayoría de la sociedad bávara le dio la espalda. Como ejemplo, el panadero que surtía a nuestra protagonista se quejó al rey, porque desde entonces nadie compraba en su tienda, mismo caso que le sucedió a una confeccionista. Cuando Lola acudía a la ópera, los asistentes a su alrededor se levantaban y se iban. Los muniqueses detestaban a la española, una joven que había absorbido los sesos del hasta entonces recto y justo Luis I.
El soberano bávaro gastó ingentes cantidades económicas en el mantenimiento de su prometida, unos presupuestos que a veces salían de la fortuna personal del rey y otras veces se encubrían como gastos estatales. Además, no sin razón, Lola fue tachada de intrigante. Más aún, algunas voces susurraban que en realidad era una agente extranjera que se encontraba en Baviera con el fin de desestabilizar el país. Debemos entender el contexto histórico, pues como veremos más adelante, en 1848 estallaron un seguido de revoluciones en toda Europa que se resolvieron en la mayoría de casos con cambio de regímenes o gobernantes. Tal fue el caso en Múnich. Y es que Lola, en este 1847, cometió varios errores que comprometieron su acomodada situación. Lola simpatizó con el gremio de maestros de escuela, quienes se manifestaron por un aumento salarial. A instancias de su amante Luis I consintió en sus reivindicaciones, una medida que fue muy mal vista por sus consejeros y ministros. A pesar de las constantes quejas y el malestar social, Luis I no cejó en su intensa relación con la bailarina española. Como mínimo, todas las mañanas la visitaba, desatendiendo muchas veces sus quehaceres reales. Y es que con el siguiente escrito anotado en el diario del rey podemos hacernos una idea de cuánto necesitaba el sexagenario a su amante. Estas son sus palabras. Adorada Lolita, gracias a ti mi vida se ha ennoblecido. Mi vida sin ti era solitaria y vacía. Tu amor alimenta mi corazón, sin él moriría. Ante ti todos los sentimientos que otras me habían inspirado se extinguieron, porque mis ojos leen en los tuyos, amor. Tanta era la devoción que Luis I sentía por su Lolita, que incluso encargó al escultor Johann Lepp una reproducción de su pie, un fetiche que ocultaba en su despacho y gustaba besarlo cuando nadie le veía. La prensa, sin censura hasta el momento, comenzó a hacerse eco de la abigarrada relación entre bailarina y rey. Luis I prohibió a la prensa citar a Lola Montes, una medida que enfureció aún más a la sociedad muniquesa, comenzando a circular panfletos y sátiras, uno en especial hiriente, donde se representaba al soberano bávaro como un burro con la corona en la cola. De tanta magnitud era la preocupación en la sociedad bávara que hasta incluso en los colegios católicos se rezaba porque el rey recuperara la cordura. A mediados de 1847, Lola intentó crear un salón literario en su casa, acudiendo solamente funcionarios por órdenes expresas del rey. Uno de los pocos visitantes fue el periodista británico George Henry Francis, quien dejó por escrito sus impresiones sobre nuestra protagonista. Adora el poder sobre todas las cosas. Es demasiado precipitada y categórica en sus aversiones. No está lo suficientemente educada para frenar la pasión que parece connatural a su sangre española. Es caprichosa y bastante capaz, cuando se inflama su ánimo, de llegar a la grosería, y sin embargo es la primera en lamentarse de ello y en pedir perdón. Lola se quejó amargamente a su amante sobre la sociedad muniquesa. La clave, según ella, eran los jesuitas, a quienes atribuía, no sin cierta razón, una especie de conjura para promover un cambio de régimen. Mientras tanto, Pechmann, el jefe de policía, continuaba con sus pesquisas. La única manera de abrir los ojos al rey sería con otra supuesta infidelidad. Para ello contó de nuevo con el testimonio de Crescentia Garner, doncella residente en la mansión de Lola Montes. Garner proporcionó al jefe de policía un extenso informe sobre entradas y salidas de varios hombres a altas horas de la noche. Pechmann se hizo acompañar por el ministro Karl von Abel y el coronel Heideck, quienes amenazaron al rey con dimitir si no rompía su extravagante relación con la excéntrica bailarina española. Con pruebas contundentes de que Lola le era infiel, Luis reflexionó. Sí, había sido un tonto, pero pidió a sus consejeros una última entrevista con ella, unas palabras de reproche y la expulsaría de Baviera para siempre jamás. Mas esta entrevista sirvió para todo lo contrario. Lola se enrocó en su posición de que todo era mentira y que el ministro von Abel actuaba por obra de los jesuitas, cosa que en parte era verdad, pues el político era uno de los principales líderes de esta congregación religiosa. Luis se apiadó de su amante y la perdonó, a cambio de que nunca más recibiera un hombre en su casa.
Nuevamente Luis I se desfogó con su amigo Tan, escribiéndole lo siguiente: «Nos hemos reconciliado. Lolita no va a abandonarme. Incluso si todas las acusaciones hubieran sido ciertas y ella hubiera confesado su culpa arrepentida, yo la habría perdonado por la pasión con la que la amo». A pesar de esta condescendencia, Luis I mostró sus reticencias en su diario privado, escribiéndose a sí mismo que Lola se estaba entrometiendo en asuntos de Estado, preguntándose hasta dónde podría llegar la ambición de su amante. Esta reconciliación soliviantó a la sociedad bávara, y más tras conocerse que cierto día Luis I acudió a casa de Lola Montes, topándose allí con el oficial Nussbaumer, su supuesto amante. El rey bávaro lo echó de malas maneras. Definitivamente, Luis de Baviera estaba quedando como un trapo a ojos de su pueblo. Múnich se inundó de pasquines que amenazaban con derrocar al rey. Lola fue objeto de escarnio público, llegando algunos exaltados incluso a lanzarle piedras y estiércol. Nuestra protagonista no aguantó la presión y cierto día protagonizó un escándalo en la casa de correos, abofeteando a un empleado para después tirarlo al suelo. El jefe de policía Pechmann envió a Lola una notificación para una cita judicial, una carta que Lola Montes resquebrajó en presencia del cartero. Luis I volvió a intervenir para socorrer a su amante, ordenando a Pechmann que cerrara el asunto. A pesar de ello, desobedeció y continuó con sus investigaciones, una actitud ante la cual Luis I tomó medidas drásticas. Destinó a Pechmann a la lejana ciudad de Landshut. El asunto Lola Montes había llegado demasiado lejos. Carolina Augusta, hermana de Luis I y viuda del emperador austríaco Francisco I, ejerció como portavoz de la familia, enviándole una carta a su hermano, recriminándole su comportamiento y conminándole a que expulsara definitivamente a Lola Montes de Baviera. Los jesuitas, recordamos, una organización religiosa con gran ascendencia en Baviera, consiguió incluso que el Papa Pío IX enviara una misiva amonestando al soberano bávaro por su conducta. Es más, Lola Montes puso sobre aviso a Luis I sobre una suculenta oferta que recibió. Un anónimo emisario, seguramente bajo órdenes de los jesuitas, le ofreció 50.000 florines anuales de por vida si abandonaba Baviera. Nuestra protagonista rechazó la proposición, un acto que Luis I tomó como una muestra de amor incondicional. Luis I castigó esta nueva intromisión de los jesuitas. Destituyó a Karl von Abel, su ministro de Interior, estrechamente ligado con la Compañía de Jesús. El monarca bávaro quiso recompensar a Lola por su lealtad, incluso pretendió otorgarle la ciudadanía bávara y un título nobiliario, una medida que solo contó con un voto favorable en su Consejo de Estado. A pesar de la renuencia del gobierno, Luis I aprobó unilateralmente la propuesta de concederle la ciudadanía bávara, una medida que provocó la dimisión en bloque del Ejecutivo. En medio de todo este caos, una anécdota de lo más divertida. Luis I pidió al pintor Joseph Karl Stieler un nuevo retrato de su amada. Lola acudió al estudio del pintor acompañada por su perro Zampa, animal que comenzó a perseguir a los pavos reales que el artista tenía en su corral. Los pavos, animales muy valorados en la época, salieron a la calle y el pintor corrió tras ellos. Lola Montes, vestida al estilo renacentista, y Luis I, que también se encontraba allí, persiguieron a los pavos, una escena de lo más cómico que provocó todo tipo de chascarrillos y chanzas en la sociedad muniquesa. Fuera de esta historieta, la situación en Baviera era crítica. Luis I se devanó los sesos con el fin de encontrar miembros para su nuevo gobierno, pues muchos candidatos declinaron la oferta. Lola Montes dio un paso más allá, sugiriendo al rey personajes cercanos a ella. Incluso, nuestra protagonista exigió a su amante acudir a las audiencias, como si se tratara de la reina. Luis I no consintió en esta última propuesta, pero sí que aceptó algunos nombres sugeridos por Lola. Como resultado, el reino de Baviera contó con un gobierno de marcado carácter liberal y progresista.
La Universidad de Múnich, tanto profesorado como alumnado, tomaron a mal la formación del nuevo gobierno, puesto que el destituido Karl von Abel había sido muy generoso con la institución. Todo estalló a raíz de la petición de un profesor, que en el claustro demandó un homenaje a Karl von Abel. Luis I tomó represalias, despidiendo al docente de manera fulminante. Los estudiantes exigieron su reincorporación y como medida de protesta acudieron frente a la casa de Lola Montes, quien los saludó desde el balcón, brindando en la lejanía con una botella de champán. La chanza estuvo muy cerca de salirle cara, pues una piedra de grandes dimensiones a punto estuvo de impactar en su cabeza. Lola, furiosa, regresó al interior de la casa para después salir al balcón otra vez y amenazar a los estudiantes con un cuchillo de grandes dimensiones. Ante el cariz que estaba tomando los acontecimientos, la policía disolvió la manifestación y los estudiantes decidieron acudir al Palacio Real, lanzando piedras sobre la fachada. La prensa internacional se hizo eco del suceso. A colación del caso, el 20 de marzo de 1847, el Pictorial Times publicó un reportaje sobre la auténtica identidad de Lola Montes, una pieza periodística que nuestra protagonista rebatió, enviando una carta de disconformidad al diario. En estos críticos momentos, Luis se encontraba delicado de salud debido a unas graves erupciones cutáneas y unas fuertes jaquecas, un malestar que se prolongó por 6 semanas. Pero a finales de abril el rey se recuperó, y para mayor sorpresa suya, a pesar de los motines estudiantiles, la sociedad bávara acogió de buena gana el nuevo gobierno progresista. Luis I incluso permitió fumar en público en toda la ciudad de Múnich, una medida propuesta por Lola, ya que era una gran fumadora. Fue en estas semanas cuando Lola tomó medidas con el fin de garantizar su seguridad. 3 estudiantes de la universidad se ofrecieron como escoltas personales, un trío encabezado por un apuesto joven llamado Elias Peisner, veremos, un hombre que jugó un papel decisivo en los futuros acontecimientos. Llegó el verano e incluso Luis pudo separarse por unos días de la familia real para pasar unas cortas vacaciones con su amada en Brückenau. Pudiera parecer que Lola y Luis gozarían de unos agradables días de intimidad, fuera de la presión de la gran ciudad, pero sucedió todo lo contrario. Según recoge Luis I en su diario, Lola le volvió a pedir un título nobiliario y no se contentó con las promesas del rey. Discutieron casi a diario. Lola también comprobó la pésima reputación de la que gozaba, incluso a decenas de kilómetros de Múnich. En Bamberg fue acosada por los lugareños, debiendo de huir por la noche de la posada donde se alojaba. Y donde no tenía enemigos, los encontraba, pues en Wurzburgo volvió a abofetear a un guardia por no permitirle entrar en un pabellón acompañada de su perro Zampa. Lola pues acortó sus vacaciones, regresando antes de tiempo a Múnich. Nada más pisar la capital bávara, Lola se reunió con Elias Peisner, quien con gran solemnidad le anunció la ampliación de su particular guardia pretoriana a 15 miembros, que incluso se registraron oficialmente con el nombre de Alemania. Esta no fue la única buena noticia que Lola recibió a su regreso a Múnich. Luis I decidió recompensar a Lola Montes con aquello que tanto había soñado. El rey bávaro le concedió un título nobiliario, Condesa de Landsfeld, un nuevo título que no acarreaba el señorío sobre ningún territorio, pues Landsfeld no existía. Luis I juntó el nombre de 2 ciudades, Landshut y Hellberg. Además, el astuto rey bávaro se guardó un truco bajo la manga, pues el título, tal y como supo Lola meses más tarde, no tenía validación alguna, ya que nunca fue publicado en el boletín oficial. Pero como no podía ser de otra manera, Lola recibió con gran entusiasmo esta nueva muestra de amor del rey bávaro. Como complemento a su nuevo estatus, Luis I duplicó la asignación anual a su amante, pasando a la cantidad de 20.000 florines. Envalentonada por sus conquistas, Lola Montes pretendió ser introducida en la corte, algo a lo que la reina Teresa se negó, asegurando a su esposo que nunca recibiría a su concubina.
Conforme a su nuevo rango, nuestra protagonista jugó a héroes y princesas, dotando a los miembros de la Asociación Alemania de un uniforme, compuesto de calzones de piel blancos, chaqueta de terciopelo negro y gorro rojo. Lola iba a todas partes acompañada por su particular guardia de corps, una medida disuasoria ante el enfado general por su nombramiento como condesa de Landsfeld. Más aún, Lola no mostraba reparos en invitarlos cada día a su casa, organizando veladas que se alargaban hasta altas horas de la noche. En una de estas fiestas, Lola, en estado de ebriedad, se golpeó con una lámpara que colgaba del techo, siendo atendida de urgencia por los médicos que posteriormente informaron al rey. Luis I dudaba acerca de la fidelidad de su amante. Sus informantes le comunicaron que Lola habilitó un edificio anexo como residencia permanente de Elias Peisner. Tenía que descubrir qué sucedía en aquellas alocadas noches. Luis I llamó a su despacho a Elias Peisner, quien le acabó confesando que estaba perdidamente enamorado de Lola Montes y su amor era correspondido, pues a diario mantenía relaciones íntimas con ella. Enfurecido, el rey bávaro exigió explicaciones a su amada, pero Lola le tenía la medida bien tomada. Juró y perjuró que había sido un error puntual, un devaneo puramente físico, su alma y cuerpo le pertenecían por entero al rey de Baviera. Luis I perdonó de nuevo a nuestra protagonista e incluso consintió con el nombramiento de Franz von Bergs como ministro de Interior, padre de uno de los mosqueteros de Lola Montes. Esta designación encendió de nuevo los ánimos en la población bávara. Luis I ordenó requisar centenares de anónimos pasquines que circularon, donde aparecía Lola Montes paseando a un perro que portaba una corona en la cabeza. A modo de reflotar la imagen pública de su amante, Luis I sondeó a varios personajes de la nobleza para que formaran parte del entorno artístico e intelectual de Lola. Todos alegaron variopintas excusas, tan solo aceptó el barón Hohenschausen, amigo personal del rey de Baviera y ministro de la guerra. Al día siguiente de acudir a una tertulia en casa de Lola, Hohenschausen dimitió, advirtiendo a Luis I que en un supuesto que la población se rebelara, muy posiblemente el ejército no defendería al rey. Mas la ruptura total del soberano con su pueblo tuvo su origen en un aparente cándido suceso. Lola pidió a Luis organizar un almuerzo entre sus protectores de la Asociación Alemania y algunos miembros del gobierno, quienes declinaron la proposición. Tan solo aceptó el barón von Bergs, recordamos, padre de uno de los mosqueteros de Lola. Parece ser que el almuerzo se prolongó más de lo esperado y corrió más alcohol del necesario. Al día siguiente, en la universidad se diseminó el rumor de que Luis I pretendía favorecer a los miembros de la Asociación Alemania, todos ellos también estudiantes que de inmediato sufrieron agresiones en las aulas. La tensión se elevó hasta el límite que cuando algún mosquetero de Lola acudía a clase, el resto se marchaba, debiéndose cancelar las lecciones. Luis I actuó de inmediato, prohibiendo anular las clases y anunciando un eventual cierre de la universidad si las protestas arreciaban. Todo estalló a raíz del fallecimiento de Joseph von Gorres, un respetado profesor de ideología ultracatólica y que se había mostrado como uno de los más fervientes odiadores de Lola Montes. Durante el cortejo fúnebre, los estudiantes vieron en la lejanía a Lola, abucheándola, a lo que la bailarina reaccionó amenazándoles con el cierre de la universidad. Los estudiantes, furiosos, fueron a la caza de los miembros de la Asociación Alemania, quienes no tuvieron más en remedio que atrincherarse en el céntrico café Rothmann. Lola, nada más enterarse del peligro por el que pasaban sus mosqueteros, no dudó en personarse en el lugar de los acontecimientos, siendo recibida a pedradas. A duras penas logró llegar a la iglesia de los teatinos, siendo rechazada por el párroco. Tan solo se salvó del linchamiento popular gracias a la providencial actuación de la guardia a caballo. Al día siguiente, Luis I decretó el cierre de la universidad, además de la dura medida de que los estudiantes no muniqueses deberían abandonar la ciudad en 48 horas.
Nada más conocerse el edicto real, los estudiantes se manifestaron delante de la Residence, acudiendo además centenares de ciudadanos particulares, quienes fueron duramente reprimidos. Disuelta la concentración, la turba se dirigió a casa de Lola Montes, y esta vez no se contentaron con el lanzamiento de objetos. Los manifestantes pretendieron asaltar la residencia del amante del rey. Todo esto sucedió en la noche de un 10 de febrero de 1848. Los consejeros de Luis le hicieron partícipe de la crítica situación. La policía y el ejército poco podrían hacer si las protestas se convertían en masivas, y además varios miembros de las Fuerzas Armadas no estarían dispuestos a empuñar las armas contra sus conciudadanos. Luis escribió una desesperada carta a Lola, conminándole a que abandonara la ciudad esa misma noche, una orden que fue rechazada por nuestra protagonista. La tensión en casa de Lola Montes subió cuando en un momento dado la bailarina apareció en el balcón blandiendo una pistola y amenazando a los allí presentes. Este acto enfureció a los manifestantes, sumándose más y más gente, hasta que algunos insurrectos lograron penetrar en los alrededores de la vivienda. Lola Montes comprendió entonces que estaba todo perdido. Podía fallecer como aquella amante de otro rey Luis, la célebre María Antonieta. A duras penas logró recolectar un puñado de sus más preciadas pertenencias y huir en su carruaje disfrazada de campesina. Ante el violento devenir de los acontecimientos, Luis se presentó en el lugar de los hechos, anunciando con gran solemnidad que reabriría la universidad y destituiría al jefe de policía, según él, el máximo responsable de los tristes sucesos. El rey de Baviera recibió una pedrada que le dejó inconsciente. La multitud penetró en casa de la fugitiva Lola Montes, saqueando y destrozando la lujosa mansión de la ya ex amante del rey. Lola, disfrazada de campesina y acompañada por una de sus sirvientas, se alojó en Groß-Hesselhohe, villa ubicada a 8 kilómetros de Múnich. Al día siguiente recibió noticias de lo que había sucedido la noche anterior. Su casa había sido saqueada y destrozada a conciencia. Apenas disponía de dinero en efectivo y un buen puñado de joyas de las que no se podía desprender. ¿A dónde ir? Lola escribió una desesperada carta a Luis, rogándole para que abdicara y se reuniera con ella en Lausana. El rey bávaro envió un contingente policial que escoltó a Lola hasta la frontera suiza, a Lindau, para luego atravesar el lago Constanza y un 24 de febrero de 1848 alojarse en Zúrich. En la bucólica ciudad suiza, Lola Montes se puso al día de todo lo que acontecía en Múnich y el resto de Europa. El 27 de febrero, el rey Luis Felipe de Francia fue destronado tras una violenta insurrección popular. Este fue el inicio de una serie de revoluciones que sacudieron el tablero político de Europa, provocando grandes cambios o abdicaciones en reinos e imperios como Sicilia, el Imperio Austrohúngaro, Polonia y la misma Francia. Pocos días más tarde, tras filtrarse a la prensa que Luis I de Baviera continuaba recibiendo cartas de Lola Montes, el ministro de Interior von Bergs dimitió. Este fue el desencadenante de un seguido de protestas, donde los manifestantes bávaros reclamaron la abolición de la censura, una nueva ley electoral y que los militares juraran lealtad a la Constitución, no al rey. Luis I, acorralado, disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones, una medida que en absoluto satisfizo a los sublevados. El 4 de marzo, una turba se apoderó de la principal armería de Múnich. Luis I entonces no tuvo más en remedio que aceptar todas las reclamaciones de sus súbditos, una medida que fue acogida con gran júbilo por parte del pueblo muniqués. De esta manera, el rey de Baviera recuperó gran parte de su prestigio perdido. Lola Montes entonces atisbó una oportunidad para restablecer su antigua vida. El 8 de marzo, recordamos, solo 4 días después que los muniqueses tomaran una armería, Lola Montes, disfrazada de hombre, decidió regresar a Múnich. Lola se alojó en casa de Caroline Wagner, amiga de la condesa, pero su plan se trastocó cuando una vecina sospechó de aquella extraña figura.
La policía se personó allí y desenmascaró el engaño. Podemos imaginarnos la cara de los oficiales al reconocer a la amante del rey. Alarmados, la trasladaron a dependencias policiales e informaron a Luis I, quien acudió raudo a la comisaría y mantuvo una larga charla con su amada. Luis I le confesó sus planes. Tan solo necesitaba un poco de tiempo más para dejar preparada su sucesión. Abdicaría y entonces podría ser libre para vivir donde quisiera junto a su querida Lolita. Pero al amanecer toda la ciudad de Múnich ya se había enterado del asunto. Pronto las calles se llenaron de manifestantes, unas protestas que registraron su punto álgido el 15 de marzo, cuando una turba se dirigió al palacio de Fürstenried, residencia de verano de la familia real, donde se creía que Lola estaba oculta. Decepcionados al no encontrar al amante del rey, los protestantes asaltaron la comisaría de Múnich. Luis I entonces comprendió que todo estaba perdido. O Lola o su trono. El monarca, de 62 años de edad, con 22 de reinado a sus espaldas, eligió lo primero. Un 20 de marzo de 1848 abdicó en favor de su hijo y heredero Maximiliano II. A cambio, el emérito rey pactó unas situaciones ventajosas para su persona. Mantendría sus posesiones en el reino, podría vivir todo el tiempo que desease fuera de Baviera y se garantizó una renta anual de 500.000 florines. Mientras tanto, bajo órdenes del abdicado rey, Lola se instaló en Ginebra, ciudad donde alquiló una lujosa mansión a expensas de la fortuna de su real amante. Nos podemos hacer una idea de la suntuosidad de la villa rentada con el hecho de que esta fue la mansión donde residió Josefina I tras ser repudiada por Napoleón. Desde Múnich llegaron 60 baúles, con las pertenencias que Lola pudo recuperar de su estancia en Baviera, contando nuestra protagonista con servicio completo y una reforma en la que no escatimó dinero. Mientras Luis permanecía en Baviera ultimando su retirada, Lola se rodeó de un puñado de galanes que acudieron como un enjambre a la corte de la condesa de Landsfeld. El más avispado de ellos fue un tal Auguste Papon, quien se presentó como marqués de Sarde, hijo del director adjunto del Tesoro de Francia y una noble dama de la Provenza. La verdadera identidad la conoció Lola Montes unos meses después. En realidad, Auguste Papon era un sacerdote expulsado de la vida monacal por su inapropiada conducta. Más tarde recondujo su carrera laboral a la abogacía, hasta ejercer como timador de baja estofa. Como no podía ser de otra manera, Lola Montes se enamoró del falso noble, instalándolo incluso en su lujosa villa, que recordamos financiaba Luis I de Baviera. Mientras Lola vivía esta aventura, casi a diario recibía encendidas misivas del soberano bávaro, quien le informó que para principios de septiembre podría escaparse unos días a Ginebra. El chasco vino el 25 de agosto, aniversario del emérito rey bávaro, cuando en lugar de una carta de felicitación de su amada recibió una misiva donde le apremiaba para que le entregara 1000 francos. Luis I entonces comenzó a desconfiar de su amada, pues según sabemos, gracias a su diario privado, se valió de los servicios secretos bávaros para conocer en detalle la vida de Lola Montes en Ginebra. Luis I sabía de la relación que mantenía con Auguste Papon, pero lo que no pudo soportar fue la presencia de Elias Peisner, recordamos, el antiguo protector de Lola Montes durante su estancia en Múnich. Mas Elias Peisner no acudió a Ginebra por placer. Recibió una desesperada misiva de Lola Montes pidiéndole su venida con el fin de que la ayudara a desembarazarse de Auguste Papon. Peisner, como no, acudió presto a defender a su amada, pero gracias a unas cartas enviadas a un amigo sabemos de la penosa impresión que el estudiante se llevó. Según nos narra él mismo, vio a Lola desquiciada, en extremo excéntrica y deteriorada físicamente. Tras unos días en Ginebra, huyó sin avisar a su amiga. Y es que Lola tenía motivos para estar desesperada, pues Luis I, sabedor de su vida disoluta, se negó a visitarla.
El problema es que el emérito rey era el que financiaba su lujoso estilo de vida y además le debía entregar en persona sus preciadas joyas. Lola entonces se valió de Auguste Papon para que actuara como intermediario. El amigo de Lola viajó hasta Múnich y le comunicó a Luis I el deplorable estado económico y de salud en el que se encontraba Lola. Debía hacer frente a un inminente pago de 20.000 francos, cantidad que Luis I abonó en el acto. Este dinero lo utilizó nuestra protagonista para finiquitar las deudas de su alquilado inmueble y mudarse a una casa donde convivió con Auguste Papon y sus padres. Cierto día, Lola Montes conoció en Ginebra a un viajero británico que atendía el nombre de Lord Julius, de 20 años de edad y heredero de una gran fortuna. De esta manera, Lola logró desembarazarse del estafador Auguste Papon, quien en un último acto de bajeza acudió de nuevo a Baviera, dispuesto a chantajear al emérito rey. A cambio de 10.000 francos y ser nombrado chambelán, no publicaría las cartas entre Lola Montes y el rey, unos documentos que aseguraba tener en su poder. Luis I despidió con cajas destempladas al extorsionador. El 7 de febrero de 1849, Papon publicó un librillo bajo el título Memorias de Lola Montes y cartas íntimas de Su Majestad Luis, rey de Baviera. En realidad, este fue un panfleto con poco contenido sustancial, pues se basaba en recortes de prensa y anécdotas que eran de carácter público. Pocos días después de su publicación, Luis I intermedió para que el gobierno suizo deportara a Papon a Francia, acusado de extorsión y robo de documentos. Pero este no fue el único incidente desagradable que tuvo que soportar el anciano rey bávaro. Quería conocer toda la verdad y para ello ordenó llamar a Elias Peisner. El estudiante tan solo solicitó una beca para ir a Estados Unidos. A cambio confesó todo. En la intimidad, Lola se refería a Luis como su querido padre o anciano amigo. Ella verdaderamente se había entregado en cuerpo y alma a él, manteniendo relaciones íntimas en multitud de ocasiones. Luis I entonces escribió a Lola Montes, que en estos momentos se encontraba en Londres, viviendo un apasionado romance con el joven Lord Julius. El antiguo rey la acusó de infiel, a lo que nuestra protagonista respondió de manera negativa. Quizá había tenido algún escarceo físico, pero su cuerpo y alma pertenecían todavía a su amado rey. Conmovido, Luis I decidió mantenerle la pensión de 20.000 florines anuales, ya que Lola le informó de que no disponía de recursos, pues Lord Julius, nada más pisar suelo inglés, se desentendió de ella y desapareció. Tenemos de nuevo a Lola Montes sola y desamparada en Inglaterra. ¿Relanzar su carrera artística? Imposible, pues en el Reino Unido ya sabían de su verdadera identidad y los escándalos que la precedía, aunque bien visto quizás podría sacar partido de su breve pero agitada estancia en Baviera. En el siguiente y último capítulo veremos cómo Lola Montes reinventó su carrera profesional en una nueva faceta que le llevó a recorrer los Estados Unidos y Australia.